De manera de introducción, hablaré brevemente sobre Robert Alexis, quien es uno de los precursores que dieron lugar a la teoría de la argumentación jurídica. Él nació el 9 de septiembre de 1945, actualmente tiene 78 años de edad. Él es un filósofo del derecho, es un jurista alemán y fue catedrático del Derecho Público y Filosofía del Derecho en la Universidad Christian Albrecht hasta finales del 2013. Bueno, en este sexto capítulo Robert Alexis arranca de una teoría de la argumentación práctica, ¿no? General, en la cual proyecta que hacia el campo del derecho y el resultado al que se llega también consista en considerar el discurso jurídico, ¿no? Robert Alexis como tal no pretende elaborar simplemente una teoría normativa de la argumentación jurídica, sino más bien una teoría que sea analítica, ¿no? Que se adentre en la estructura del argumento y sea descriptiva, ¿no? Que incorpore elementos de tipo empírico, ¿no? Más que todo con el fin de poder elaborar un bosquejo con una teoría del discurso práctico y racional, general como paso previo, ¿no? Hacia la construcción de una teoría de la argumentación jurídica, ¿no? También él menciona que él añadirá, ¿no? Utilizará distintas fuentes variadas, en este caso que tengan que ver de manera jurídica, ¿no? De manera ética y analítica, ¿no? Más que todo, significar, por un lado, la sistematización y reinterpretación, más que todo, de esta teoría del discurso habermasiano, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la teoría del discurso de Habermas, ¿no? Se menciona que él parte como Toulmin y Perelman, ¿no? De así un concepto amplio de razón, lo cual les permite sostener hacia una tesis con cuestiones prácticas y que pueden decidirse racionalmente, ¿no? En este caso, su postura es que las innegables diferencias entre la lógica y la argumentación teórica y la argumentación práctica no son tales como para quitar el ámbito de la racionalidad, sino más bien que pueden ser dedicadas mediante una razón, mediante la fuerza que pueda tener un argumento, el cual ese sería el resultado de un discurso práctico y que puede ser resultado racionalmente motivado, ¿no? Para finalizar, se menciona que la base de la teoría de Habermas es una pragmática universal, la cual trata de reconstruir los presupuestos racionales implícitos en el uso del lenguaje. Esto en cuanto por Habermas significa que es todo acto del habla, en este caso promesas, mandatos, afirmaciones, ¿no? En este caso dirigido siempre a la comprensión mutua, en lo cual pretende que lo antes mencionado sea válido o verdadero en un sentido más amplio. Respecto a la introducción explicada por mi compañero Juan Troya, vamos a explicar de manera más específica el desarrollo de este capítulo. Pues en lo que refiere a la argumentación jurídica de Alexi, como les mencioné, el punto es adentrarnos más de manera específica y explicar cómo Alexi considera que la teoría del discurso es una teoría procedimental y que las reglas que tiene el discurso son de relevancia, de mucha importancia, de hecho. Entonces, en este contexto, si bien es cierto la teoría de Habermas, que Alexi, por supuesto, hace suya, en esta afirma que a medida que somos más reflexivos, me refiero a la teoría de Habermas, afirma que a medida que somos más reflexivos, desatamos un potencial de entendimiento lingüístico. Esto a razón de que a mayor reflexión, mayor será la necesidad que tenemos de entendernos con el otro. Esto es lo que afirma Habermas en un contexto más resumido. Pero para entender de mejor manera esta teoría de Habermas, tomaremos como ejemplo que un hablante tiene que elegir una expresión inteligible para que el hablante y el oyente puedan entenderse entre sí. Comprendiendo esto, sabemos que Alexi hace suya la obra de Habermas, ya que el discurso práctico es de relevante importancia y para lo cual quiere decir que un enunciado normativo solo si puede ser el resultado del procedimiento. O sea, eh, podemos decir que este enunciado normativo es correcto solo si puede ser el resultado de un procedimiento, es decir, que necesitamos el procedimiento como base fundamental. La teoría del discurso racional no es la única teoría procedimental, de hecho tenemos varias, pero hay que tenerlo en cuenta que se usan muchos procedimientos, como ya lo hemos visto varios precursores, como lo es Tolmin con sus métodos, McCormick, incluso Perelman con su retórica. Es por eso que la teoría del discurso también es caracterizada, porque en el procedimiento pueden
participar un número limitado de individuos en la situación que realmente existe. Entonces, Alexis no incluye solo reglas a esta teoría del discurso, sino también formas de argumentos en las que, sin embargo, la teoría del discurso se caracteriza por que las condiciones fácticas y normativas tienen que ser en virtud de los argumentos presentados. Esto quiere decir que en el curso del procedimiento esto es de vital importancia. Así también esta teoría procedimental, como en el discurso racional, nos ofrece una solución para el denominado trilema de Munchausen, en el que menciona en el libro, que surge cuando se pretende fundamentar una proposición mediante otra proposición. Esto quiere decir que existen tres alternativas dentro del mismo problema y dentro de la misma, y que pueden ser refutables. Esto de las reglas del discurso racional no se refiere solo a las proposiciones, sino también al comportamiento que tiene que tener el hablante como tal, el jurista, lo que significa que no son solo reglas semánticas. Semánticas hablamos de la parte del lenguaje que estudia el significado de las palabras, y por pragmáticas hablamos de la ciencia que estudia la comunicación y esto de la comunicación entre las personas para que se puedan entender unas a otras. Entre comillas podremos decirle interlocutores. Las reglas del discurso como tal posee cuatro vías, podríamos decirlo así. La primera, que consiste en considerarlas como reglas técnicas. La segunda, que consiste en la fundamentación empírica y consiste en mostrar que ciertas reglas rigen de hecho o bien de los resultados. La tercera consiste en analizar las reglas que definen un juego de lenguaje, y la cuarta, la última, consiste en llamarle pragmático o trascendental. Trascendental, de hecho, nos ha ayudado mucho a los juristas, creo yo. Han sido aportes trascendentales para el desarrollo del jurista. Antes de que estas reglas sean planteadas, ya las hemos escuchado, existe, como podríamos decirle, una variante débil entre todo esto, ¿no? Y es que la validez de estas reglas son esenciales, y que si renunciamos a estos actos de habla, abandonaríamos formas de comportamiento específicamente humanas. Ahora bien, es importante también mencionar dentro de este desarrollo las reglas y formas del discurso práctico. Como tal, tenemos pues a las reglas fundamentales, que es, por ejemplo, el primer grupo de reglas en el que habla sobre el discurso práctico racional, las reglas de la razón, que como bien el nombre lo menciona, esta es una de las más importantes, ya que le da al discurso la racionalidad que se necesita para que se desenvuelva la misma y la misma sean creíbles, convincentes. Las reglas sobre la carga de la argumentación, a fin de que esta regla consiste en facilitar la argumentación para que los que participan en ella se sientan de la mejor manera. Es decir, que todos los participantes tienen igualdad del auditorio, podríamos decirlo así. Y es decir, que también se trata de una manera distinta de que alguien debe justificar su actuar. Eso podríamos tomarlo como unas medidas probatorias que tendríamos que justificarlas. Las formas de los argumentos, el argumento es específico y se dividen en dos, que es un enunciado normativo y el otro que es un enunciado señalando las consecuencias, ¿no? Podríamos también hablar sobre las reglas de fundamentación. Estas reglas también buscan referirse específicamente a las características. Y las reglas de transición, que si bien es cierto, nosotros como juristas ya en el futuro van a surgir problemas que nos van a obligar a cambiar o recurrir a otro tipo de discurso. Entonces podemos pasarnos de un discurso judicial a un discurso teórico, que sé yo, en el mejor de los casos, un discurso de análisis o de investigación. Esto es en cuanto a mi exposición. Muchas gracias, quiero agradecerles por todo. Vamos a pasar a ver a mi compañero John Agustín con las críticas de la teoría de la argumentación, en la que nos estamos refiriendo a Robert Alexis con la teoría del discurso. Muchas gracias. Una vez que Fernando nos ha explicado sobre la teoría de la argumentación de Robert Alexis, ahora vamos a continuar
Mirando un poco sobre las críticas que se le hace a la misma teoría. Y la teoría de Robert Alexis tiene dos críticas fundamentales, que es el discurso general y el discurso jurídico. Dentro del discurso general nosotros podemos dividirle o indicar que tiene ciertos aspectos fundamentales. Estos pueden ser de forma o de carácter procedimental, que cuestionan, ¿no?, la presunción de los participantes. Esa sería su esencia del carácter procedimental. La esencia dentro de los enunciados prácticos es el autor de la teoría aquí presenta una excesiva separación del razonamiento entre el razonamiento práctico, y esta separación viene a ser muy distanciada, lo que genera esta crítica, ¿no? Los límites del consenso, aquí la parte más medular en esta crítica podemos ver que se genera o hace referencia a la lucha de clases. La lucha de clases y conflictos, lo que a nosotros nos lleva o nos acarrea una consecuencia que viene a fortalecer en cierta manera la argumentación jurídica, pero asimismo disminuye el conservadurismo. Esta sería la principal debilidad dentro de este punto. Y por último, dentro de los discursos generales tenemos lo que es la fundamentación a las reglas del discurso. Aquí presenta el autor varias ambigüedades dentro de lo que es su silogismo. Entonces, aquí las reglas van a presentar ambigüedades, las cuales van a presentar desafíos y, en definitiva, la conceptualización que nos indica. Dentro de lo que es el discurso jurídico tenemos lo que es la pretensión de la correlación. Aquí viene a darnos las limitaciones que nosotros nos encontramos dentro de esta pretensión del discurso jurídico. Todo está relacionado a este enfoque. El alcance de la teoría no garantiza una única respuesta. Aquí generaliza y existe multiplicidad de respuestas, por lo que el alcance a la teoría viene a desarmarse presentando una falencia, o en este caso diríamos que es una crítica. Y culminaríamos con lo que es la crítica ideológica. Aquí el punto más relevante, de la misma forma encontramos que es la prescripción y la descripción. No existe mayor relevancia. Una vez que hemos analizado toda la crítica de la teoría en forma sucinta, podemos indicar que la misma tiene muchas ambigüedades y contradicciones, por lo que debilita lo que es la parte del derecho con la moralidad, por lo que esto podría pretender generar mayor problemática a futuro. Una vez concluida esta crítica, continúa Talía con la parte final de las conclusiones. Agradezco a mi compañero e inicio mi intervención explicando que, a modo de conclusión, podemos afirmar que sin duda alguna Robert Alexis es uno de los teóricos del derecho más importantes e influyentes dentro de las últimas décadas, pues su obra ha ejercido gran impacto dentro del mundo jurídico. No cabe duda que la misma va dirigida no solo para los estudiantes universitarios, sino también para los juristas en general dentro de la práctica diaria. Su modelo de argumentación jurídica se basa en un discurso práctico general mediante el análisis y la descripción del tema a tratar, enunciando una normativa correcta si y solo si se cumplen ciertas condiciones, planteando reglas denominadas de la razón, en donde todo hablante debe entender lo que afirma o fundamentar por qué se rechaza una condición. Reglas sobre la carga de argumentación, en donde se resalta que si usa inadecuadamente las reglas de la razón, se añaden nuevas reglas, siempre con la condición de fundamentar razonablemente los argumentos que estén en contra o a favor de una idea.
reglas de fundamentación que designan las características de la argumentación práctica, que se componen de composiciones lógicas en donde las partes están sujetas a que se les aplique la misma normativa en contra o a favor. Y por último, reglas de transición en las que el hablante al momento de la oratoria puede pasar a un discurso teórico, a un discurso de análisis del lenguaje, a una teoría del discurso, todo este conglomerado de ideas que nos llevan al método de argumentación jurídica como un análisis de la argumentación por medio de un discurso general. Por su atención, muchísimas gracias.